Si quieres saber, si estás por plantar un árbol y quieres saber si ese árbol podría mandarte la fregada a la banqueta, romperla o destruírtela, este es el video que tienes que ver. Personas que ya plantaron un árbol y que no saben lo que tienen que hacer, y esto sí tiene solución, y si este árbol es de los árboles que rompen banquetas. Bueno, pues vamos con nuestra lista de 7 árboles que pueden reventarte la banqueta. Nuestro árbol, el primero en la lista, es el fresno. El fresno es un árbol y dependiendo de cómo lo cuides puede llegar a crecer muy grande, pero en sí, en general, el árbol sí es árbol grande, no demasiado, hay árboles más grandes, pero el fresno sí es un árbol de esos típicos que revientan la banqueta. La principal necesidad que tiene un árbol, y sobre todo este tipo de cosas, este tipo de árboles en general, y sí es cierto que plantamos un árbol y no requiere tanta agua, no se la ponemos. Pero cuando no le ponemos agua, lo principal que va a hacer es, no me vas a dar agua, bueno, pues entonces yo la voy a buscar por mi cuenta. Y empieza a escarbar, y hacer sus raíces mucho más anchas, mucho más profundas, que es lo que provoca principalmente la falta de riego, que nos revienta la banqueta. Pero naturalmente, si es un árbol que tú sabes que es un árbol que crece muy grande, tarde o temprano va a terminar rompiendo la banqueta. Es decir, y si tú lo riegas todo el tiempo, se puede tardar en hacerte ese daño. Varios tips para que el árbol no te reviente la banqueta. Después hablo más de esto. Pero sí, si el fresno, ya sabemos todos que el fresno es un árbol grande, tú lo plantas y no lo riegas, pues mucho antes que después te va a romper la banqueta. El fresno es un árbol que ofrece una sombra muy fresca. Es un árbol de crecimiento moderado. Es decir, si tú lo siembras hoy, lo vas a empezar a ver ya un árbol en más o menos 2 años. Es un árbol que no es frutal, pero es un árbol que tiene una madera muy resistente, y si tú quieres poner una hamaca ahí, bien se presta para ello. Pero es un árbol que requiere mucho más de un cachito como de medio metro, porque sí crece bastante grande. Es uno de los principales revientabanquetas. No quiero decir con esto que por favor nunca jamás lo plantes, que tengas cuidado, que es un árbol peligroso, no. Solo que requiere más espacio. Si necesitas poner un fresno porque quieres que haya sombra en tu casa, sí te lo recomiendo. Sin embargo, dale más espacio. El segundo árbol que no se recomienda poner en un hilo de banqueta es el sicomoro. Para todos estos árboles les estoy poniendo las imágenes porque a veces les digo el nombre y van a decir, bueno, ¿y ese qué árbol es? Entonces, por eso son las imágenes. El sicomoro es este árbol de esta hoja tan característica que despide un aroma como a humedad. Este árbol crece mucho a orillas de los ríos y llega a crecer hasta 30 metros, si no es que más. Pero es uno de los principales árboles que no se recomienda poner en un espacio pequeño, ni cerca de una vivienda, ni en el hilo de la banqueta, porque es un árbol que exige mucho espacio y crece muchísimo tanto a lo ancho como a lo largo. A lo ancho puede llegar a crecer de unos 2 metros de circunferencia, y a lo alto pues ya ni les cuento. El sicomoro es un árbol muy bonito, muy longevo, que como les digo, si tú quieres, si tienes un terreno y tienes planeado poner por ahí o organizarte tu mini bosque, que es ha sido un sueño de toda mi vida, el sicomoro es recomendable para esto, pero no es para el hilo de la banqueta. Es un árbol muy grande que exige mucha agua, que exige mucho espacio. Es un árbol que necesita dimensiones así como él, grandes. El número 3. El número 3 también es un árbol que se da muchísimo a la orilla de los ríos, el álamo. El álamo es un árbol muy característico porque llega en la época de otoño, suelta como una pelucita, y acá en el centro de Monterrey hay varios en el centro, y a la gente le molesta mucho porque algunos son alérgicos y lo respira y le escala. Es como una pequeña pelucilla por ahí que vuela, pues son las semillas del árbol que está soltando para replantarse.
Pero el árbol de álamo es el mismo caso que el sicomoro. Es un árbol muy grande que requiere muchísimo espacio. Si tú quieres un álamo, necesitas tener más espacio. Por ejemplo, en estas casas de ciudad, si vas a querer poner un álamo, pues te tienes que poner de acuerdo con el vecino porque crece muchísimo. Si a tu vecino le gustan las plantas y a ti también, adelante, puedes ponerlo en el cuadrito donde va el césped, pero ponlo en medio para que tenga espacio y verifique que no haya la línea de luz, la línea de gas. Y si lo vas a plantar y ya supiste dónde está la línea de luz o de gas o algún cableado interno de tu casa, plántalo a 1 metro de profundidad para que así la raíz se vaya más profundo y no te vaya a dañar ni la casa, ni la barda, ni las líneas de cableado. Esa es la recomendación para árboles grandes. Son árboles que requieren mucho espacio para crecer porque son árboles que crecen mucho. A lo mejor no crecen en 1 año, en 2 años, pero tú lo vas a ir viendo que cada vez va a agarrar más espacio, así que no son árboles para el hilo de la banqueta. Para el número 4 tenemos el árbol de ébano. El árbol de ébano tiene una madera súper dura, súper resistente. Es un árbol que si tú pones en el cordón de la banqueta es muy probable que te lo reviente, aunque puede que lo tome muchos años. Es un árbol de crecimiento lento. Y bueno, pues entre otras cosas, el árbol de ébano da una semilla que se come. Después en el canal les voy a mostrar la semilla de ébano y les voy a mostrar cómo se cocina. Porque donde yo vivo hay un montón de ébanos y la gente no sabe que la semilla de ébano se come y sabe como si comieras cacahuate, sabe mucho a cacahuate. Entonces este es un árbol que si tú le pones el cordón en tu banqueta y no lo planeas bien, pues sí te puede reventar la banqueta porque con el paso de los años va creciendo y se va haciendo el tronco muy grueso a una forma en la que el cordón de la banqueta no lo va a poder contener. Son árboles que, como les digo, son buenos para que tú tengas, si tienes espacio, si tienes un buen terreno o si tienes en tu jardín, para que lo pongas. Pero no es bueno ponerlo en un espacio así como de 1 metro, porque es un árbol que va a sobrepasar esta medida que tú le estás dando. Son árboles que necesitan más territorio. Este árbol de ébano también puede llegar a crecer unos 20 metros y de ancho pues también unos 2 metros de circunferencia o 3. Son árboles muy viejos que viven muchísimo, que tienen una madera muy dura, pero que requieren espacio. En lugar número 5, todas las coníferas. Aquí la conífera que tú agarras, las coníferas son características por crecer muchísimo a lo alto y a lo ancho. A lo alto pueden llegar a crecer de 20 a 30 metros y a lo ancho también pueden llegar a tener una circunferencia de 2 metros o 3. Las coníferas tienen la peculiaridad, la característica, todas son así, que son muy lentas. Sí puedes poner una conífera en el cordón de tu banqueta, pero a sabiendas de que, digamos, no sé, si acabas de llegar a vivir a esa casa y duras viviendo ahí 20 o 30 años, en algún punto te va a reventar el cordón de la banqueta. Es de que lo estés cuidando, lo estés vigilando, pero te vas a dar cuenta. Así que podríamos decir que sí lo puedes poner, pero con la mentalidad de que cuando pasa el tiempo te va a reventar la banqueta. Son árboles muy resistentes, resisten el frío, pero como ninguno, también resisten el sol. Y son perennes, todo el tiempo son verdes, pero sí requieren su espacio. ¿Qué quieres, chiflado? El número 6 es un árbol que aparentemente no le hace daño a nadie, y todavía que no le hace daño a nadie es frutal. Y este árbol, aunque no es un árbol muy grueso y muy alto como los anteriores, como el álamo, como el sicomoro, es un árbol que hay que tenerle mucha precaución porque ramifica mucho la raíz. Estoy hablando de la higuera. La higuera nos da una fruta muy rica, que es el higo, pero no se lo recomiendo. A menos que sea lo único que quieras tener, la higuera sí sería mejor que la tuvieras en un macetón, que le tuvieras claramente sus cuidados. Si se puede tener en maceta, en una maceta como de unos 50 kilos de tierra,
pero no se los recomiendo que lo planten porque hace mucha ramificación la raíz. La raíz se adueña de todo el jardín de tu casa y luego no te deja plantar nada. Ramifica tanto que es peligroso porque puede enredarse entre la línea de luz, del agua, del gas y te puede causar muchos problemas. Así que la higuera no te la recomiendo, esa sí no te la recomiendo en ninguna parte de tu casa porque ramifica mucho. Es una planta que exige mucho espacio. Te das cuenta que tú la tienes y empieza a hacer raíz por todas partes de tu casa, invadiendo todo el espacio de donde haya tierra. La higuera, muchas personas dicen que es un árbol sagrado porque a Jesús le gustaba comer de los higos, y otros dicen que es maldito, en fin, tiene muchas connotaciones, pero yo lo que he visto, mi cuñada, ella tenía una higuera y sí fue lo que me contó, también se veía mucho en la casa, que ramificaba demasiado. Por eso no es recomendable una higuera así, digamos, sin control. En maceta sí, pero que ella haga las cosas por su cuenta, pues no. Y el número 7, y es uno de los más importantes porque es un árbol muy bonito que yo creo que a todos nos gustaría tener en casa. Pero por varias razones no es recomendable. Estoy hablando del ahuehuete o sabino. Este es un árbol muy grande, también muy común en las orillas de los ríos, bastante. Siempre te lo vas a encontrar. Siempre que lo veas significa que ahí hay agua. Y eso es porque este árbol también requiere una cantidad de agua inmensa. Es un árbol de mucha agua, es un árbol que crece mucho, a lo alto y a lo ancho. Es un árbol antiguo, es un árbol de los primeros que había en la tierra. Este pertenece a la familia de las coníferas, pero lo estoy mencionando aparte porque es muy común acá en México. Y este árbol no es de aquellos que tú siembras y como en 20 o 30 años va a crecer. No, el ahuehuete da una falsa sensación de que no está creciendo, pero el ahuehuete en realidad es un árbol de crecimiento de moderado a rápido. Tengo un vecino aquí en la colonia donde yo vivo, entonces este vecino como que le gustan mucho los ahuehuetes y en la esquina de su casa, porque es una de las personas que le tocó casa de la esquina, puso varios ahuehuetes. Y cuando yo llegué aquí como en el 2017, 2016, ahorita ya estamos en el 2022, no tengo demasiado tiempo viviendo en esta colonia, no tengo más de 10 años viviendo aquí, y los ahuehuetes de la casa de este señor ya le reventaron la banqueta. Así que como les digo, cuando él los puso eran arbolitos de 1 metro, porque yo paso por ahí todos los días. Entonces, ahorita son árboles que ya miden los 2 metros y ya le reventaron el cordón de la casa. Todavía ni siquiera el tronco crece y ya empezaron a hacer estragos. Otra cosa es que no lo hicieron como deberían. Cuando vamos a plantar un árbol debe estar a mucha profundidad, pero sin embargo el ahuehuete iba a reventar la banqueta sí o sí. Ustedes tienen que tener en cuenta, aparte del crecimiento a lo largo, que el árbol también crece a lo ancho. Esto es lo que muchas veces se nos pasa cuando vamos a plantar un árbol, que decimos, es un árbol que sí que crece mucho, pero pues no pasa nada. Hay que tomar en cuenta el crecimiento en diámetro, porque a veces el árbol no es muy alto, pero sí tiene mucho diámetro en su tronco. Hay que tomar en cuenta eso también cuando vamos a plantar algo, porque el diámetro yo creo que es lo principal que nos reventa la banqueta, aparte de la raíz. Y bueno, pues antes que nada les dejo en recomendación este video, que les dejo por aquí en las recomendaciones, de tips, consejos y más de qué hacer cuando quieres plantar un árbol que es muy grande. Estos que les puse en esta lista de este video de hoy, no los van a plantar, a menos que sea una conífera y que tengas pensado quitarlo más adelante. Pero los de este video en especial los puse porque no te lo recomiendo en ningún momento que lo plantes en el cordón de tu banqueta. Son árboles muy grandes que ocupan mucho espacio y te pueden tumbar una barda, te pueden hacer muchos estragos en casa. Pero para otros tipos de árboles te dejo estos tips para que los vayas tomando en cuenta a la hora de plantar tu árbol. Y bueno, pues muchas gracias por haberlos tenido por aquí, gracias por estar. Recomienda este video si conoces a personas que vayan a plantar un árbol, si conoces a personas que les gustan las plantas.